Mateo en el capítulo 20. Vamos a Mateo capítulo 20. Estamos comenzando la Semana Santa y todos estos días, tanto las predicaciones como las exhortaciones en los cultos de la semana tendrán que ser dirigidas en esta dirección. Mateo capítulo 20, vamos a leer del versículo 17 al versículo 19. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, para que lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Vamos a orar. Dios eterno, Padre Santo y Padre bueno, Señor, este es el centro de la salvación. Y yo te ruego que no me dejes sola, sino que seas tú, Señor, usando mis debilidades para que tú te hagas grande. Padre, vamos a exponer el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y yo te ruego, Señor, que tú hagas un milagro en la vida de todos los que estamos aquí. Y que nosotros no tengamos por sentado esta historia que la conocemos desde que nos convertimos, sino que nosotros podamos retomarla como el primer día, como ese día que ardió en nuestro corazón, por lo cual nosotros sentimos tu llamado y lloramos convencidos de nuestros pecados. Padre, que hoy tú hagas un despliegue de esa bondad que hace miles de años la hiciste a través de tu Hijo. Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado y que salgamos de aquí compungidos, arrepentidos y volviendo nuestra mirada a ti. Padre, ponnos en el Gólgata en este momento. Que todos nosotros estemos al pie de la cruz. Que podamos oír, que podamos ver, que podamos sentir, que podamos ser transformados por esta palabra, Señor, que todavía sigue teniendo el mismo poder con el cual tú la escribiste. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que hoy tú hagas milagros en medio nuestro, porque por amor a tu Hijo te lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias a Olga, gracias por esas hermosas manos que Dios le ha dado. Cuando nosotros leemos este pasaje, que yo sé que casi todos nos lo sabemos de memoria, no hay ningún ser humano que escuche o que no llore, al escuchar lo que no llore por el relato de la crucifixión o ver la historia visualizada. Ahora, la pregunta que yo me hago y que le hago a ustedes, ¿realmente eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos? ¿Compasión por un hombre que fue bueno? ¿Compasión por un hombre que no pecó? ¿Será eso lo que Dios quiere que nosotros sintamos? Que cuando vemos la película o cuando escuchamos la historia comenzamos a llorar por ver el sufrimiento de otro ser humano.
La muerte de Cristo es el tema central de las Escrituras, es el punto focal de toda la historia humana, es la línea divisoria entre los que se salvan y entre los que se pierden, entre el cielo y el infierno, entre la bendición y la maldición de Dios. Miren cuán serio es esto. Uno jamás podría decir que Jesús no preparó a sus discípulos para su muerte, pero por lo menos en 3 ocasiones, cuando nosotros llegamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 20, vemos que Cristo 3 veces les dijo a los discípulos que iba a ser crucificado. Y nosotros nos preguntamos, desde que comenzamos a leer, principalmente el libro de Jueces, que vemos que el hombre tenía un tiempo de fidelidad a Dios y volvía otra vez a sus andanzas. Que el hombre tenía un tiempo que amaba a Dios y volvía otra vez y desobedecía. Y nos podemos preguntar si Cristo en la cruz fue el plan B de Dios. Si esto se le ocurrió a Dios a mitad de su creación para ver si el hombre cambiaba. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, nos encontramos de que antes de Cristo, ya Dios tenía un salvoconducto para la humanidad. Isaías en el capítulo 6, en el verso 8, dice claramente que en el cielo hubo una reunión. Y la reunión no era porque Dios andaba buscando una alternativa, porque se le había ido de las manos lo que Él había creado. La reunión en el cielo es porque el hombre, después de Génesis 3, después de la maldad, después de la desobediencia, el hombre había adquirido una condición completamente dependiente para hacer el mal. Y dice Isaías que en esa reunión que hubo en el cielo, Isaías dice: yo oí una voz, y en esa voz oí que Dios decía: ¿a quién enviaré? Y yo escuché que alguien respondió que dijo: yo iré por nosotros. Y escuché a alguien que dijo: envíame a mí, dice Isaías. Ya nosotros estamos comenzando a escuchar a Cristo diciendo lo que Él iba a hacer por todos nosotros que aún ni habíamos nacido. Y en Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 8, Juan en la visión dice que el Cordero fue sacrificado antes de la creación del mundo. Por lo pronto, nosotros estamos viendo que la Biblia nos muestra de que Dios sabía que el hombre iba a pecar, que Dios sabía que el hombre iba a desobedecer, y que había una ley que decía que la paga del pecado era la muerte. Y Dios tenía compasión y tenía misericordia de ver que el hombre, aunque intentara, jamás podría salvarse por sus obras. Y antes de la fundación del mundo había ya asignado el salvoconducto para nosotros. En Primera de Pedro capítulo 1, en el verso 20, dice Pedro que Dios lo eligió como el rescate por muchos antes de que comenzara el mundo. Usted sabe que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue planificado para darle salvación a usted antes de usted haber cometido su primer pecado. Todo esto está determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién se salvará? ¿Quién se perderá? ¿Cuándo una persona nacerá? ¿Cuándo una persona morirá? ¿Quién será un vaso de honra? ¿Quién será un vaso de deshonra? ¿Y de quién Dios tendrá misericordia y de quién no? Dice el versículo 18 que cuando subíamos a Jerusalén desde el Hijo del Hombre, donde el Hijo del Hombre sería traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Aquí nosotros vemos este personaje, Judas, 3 años y medio caminando con Cristo. Vio resucitar muertos, vio ciegos recuperar la vista, vio endemoniados
ser liberados, vio paralíticos caminar, escuchó enseñanzas, dormía y comía con Cristo, pero su codicia encegueció y perdió su única oportunidad de salvación. Es por esto que antes de que Judas lo traicionara, en el Salmo 41 ya estaba anunciado. Y dice, mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. La mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y Juan lo describe como un ladrón en Juan 12:6. ¿Cuánto me quieren dar?, le habrá dicho Judas a los sacerdotes. A lo mejor, como la costumbre del oriental es siempre estar haciendo negociaciones para ver cuánto se obtenía, es probable que Judas comenzara a regatear para poder llegar a las 30 monedas de plata por la entrega de Cristo. Y escuchen esto, que es para partirse el corazón. En Éxodo, en el capítulo 21, Dios había dado una ley. En el verso 32 dice que si un buey corneaba a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal debía de pagarle al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey moriría apedreado. Zacarías capítulo 11 del verso 12 al 13 dice, Dios en un tiempo donde él estaba siendo menospreciado por el pueblo, a Zacarías escribe una profecía dada por Dios y dice, si os parece bien, denme mi paga, lo que ustedes creen que yo me merezco, lo que ustedes creen que es mi valor, y denme mi paga, y si no, déjenla. Y si pensaron en mí como un salario de 30 piezas de plata, entonces el Señor me dijo, dice Zacarías, arrójalo al alfarero. Y dice, magnífico precio con el que me han valorado. Hasta aquí nosotros estamos viendo cuánta injusticia se cometió con un inocente. Y yo me preguntaba, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando vemos la injusticia? ¿Cuál es nuestra condición cuando vemos la injusticia? Dice el verso 19 que luego lo entregaron a los romanos para que se burlaran de él, para que lo azotaran, para que le dieran latigazos y para que lo crucificaran. Y dice Marcos, dando una descripción más completa para que nosotros podamos tener un buen panorama de qué hicieron con Cristo cuando lo apresaron. Marcos nos dice que algunos comenzaron a escupirle, que le vendaron los ojos y le daban de a puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Y Mateo nos dice en el capítulo 27 que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a todas las tropas alrededor de él, que le quitaron la ropa, le pusieron un manto de color escarlata, luego le trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Y después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron la ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Cristo no estaba sorprendido de su sufrimiento, porque Cristo ya había predicho qué tipo de muerte tendría. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué una cruz? Todo parece indicar que esta práctica se originó en Asiria, donde fue utilizada por los persas. Escuchen bien este dato. Fue utilizada por los persas en el siglo IV, en el siglo VI, perdón, antes de Cristo. Y posteriormente Alejandro Magno copió este sistema y lo introdujo en los países mediterráneos en el siglo IV.
siendo los fenicios probablemente los que lo introdujeron en Roma en el siglo III antes de Cristo. La crucifixión era considerada la forma más humillante de morir. Lo clavaban en un poste semidesnudo con un cartel satírico sobre su cabeza y expuesto a la intemperie hasta la inanición. Las heridas y la asfixia acababan con la vida del reo. Además, tanto las vestimentas como las pertenencias del crucificado eran motivo de burla, porque los que lo hacían, el centurión se quedaba con ella, o los soldados que estaban ahí peleaban con ella tipo trofeo. Pero escuchen este dato tan interesante, que en el 1410 antes de Cristo, antes de los fenicios, Dios había dado un mandamiento en Deuteronomio, en el capítulo 21, en el verso 22, donde Él dice: si alguien comete algún delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedarse allí toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado en un madero, maldito es a los ojos de Dios. Deuteronomio fue expuesto muchísimo antes de que el castigo de la crucifixión existiera. Y ya Dios sabía de qué manera su hijo iba a morir. R.C. Sproul, un comentarista, describe perfectamente, a mi criterio, lo que es la maldición de la crucifixión. Y él dice que estar maldito en el Antiguo Testamento no es estar completamente asociado al lenguaje contemporáneo que nosotros tenemos, este lenguaje popular en el cual nosotros pensamos en la brujería, pensamos en el vudú, pensamos en maldiciones, pensamos en ponerle alfileres a muñecos, pensamos en un sinnúmero de cosas que es lo que llamamos maldición en nuestro corriente tiempo. Pero la realidad de todo esto es que ser maldecido por Dios es ser cortado de su presencia, es ser separado de su bendición. Ser maldito por Dios era que Dios le diera la espalda, que apagara las luces, que te pongan en una oscuridad exterior, que te aleje de su presencia y de todos sus beneficios. Y John MacArthur describe la crucifixión diciendo que la cruz es el clímax de la historia redentora, la ratificación del nuevo pacto, la expiación única del pecado, la satisfacción de la justicia divina, la propiciación de la ira de Dios, el epítote de la gracia soberana y la única esperanza de vida eterna. Miren qué serio es esto. Después de Cristo pedirle al Padre en Getsemaní que pasara esa amarga copa, de todas maneras, cuando se dice que Él estaba en angustia y que Él sudaba como gotas de sangre, Lucas, el único de los evangelistas, nos dice que Dios mandó desde el cielo para que lo consolaran. Y cuando Cristo estaba de rodillas orándole al Padre que pasara esa copa, muchos se atreven a decir que cuando el ángel estaba consolándolo, lo que el ángel le decía: acuérdate cuántos vas a redimir, acuérdate porque tienes que llegar hasta la cruz, acuérdate que tienes que quitarle el gobierno al príncipe de las tinieblas, acuérdate que tú eres la única esperanza que tienen las generaciones futuras, acuérdate que tu cruz es lo único que va a poner en relación el hombre con Dios, acuérdate que tú eres el único salvoconducto que puede haber para que Dios pueda voltearse, porque estaba de espalda a la humanidad. Y Él se paró de frente, sabiendo que en esa cruz iba a darnos esperanza a nosotros. No altercó con Dios,
No discutió con los que lo juzgaron. Soportó su humillación como muestra de obediencia al Padre. Existen distintos tipos de silencio. El silencio que es impuesto, el silencio que se elige, el que expresa indiferencia, el que expresa cobardía o incluso desprecio, descalificación del otro. Pero al parecer el silencio de Cristo no se parece a ninguna de estas categorías. No se defiende, no se enfrenta al ego. El desamparado de Dios. En la boca de Jesús, siendo moribundo, escuchamos su voz cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito de soledad. No era una queja en contra de Dios, más bien Él había permitido que Dios lo abandonara. Jesús estaba experimentando lo que los santos llaman la hora oscura de la noche. No eran solamente los golpes físicos, no era solamente su condición física la que estaba sufriendo. El dolor de Cristo era verse separado del Padre en ese momento. A Cristo no se le concede ninguna sonrisa de aprobación, ninguna voz de encomio, ninguna manifestación de favor divino. Era la copa de la ira divina que tenía que beber. Y Job dice que el malo tiene que beber la copa de la ira del Todopoderoso. El malo. Y el salmista dice en el Salmo 75, en el verso 8, que el Señor sostiene una copa en la mano llena de vino espumoso mezclado con especias, que Él derrama el vino en señal de juicio y todos los malvados lo beberán hasta la última copa, dice el salmista. Hasta ese momento había sido abandonado por los hombres. Y esa declaración que hizo en Juan 16:32 de que no estaba solo porque el Padre estaba con él, en las tinieblas, sin embargo, estuvo completamente solo porque allí fue abandonado por Dios también. Fue abandonada su alma, fue abandonado su cuerpo y fueron los tormentos de un hombre condenado al abandono total. Si nosotros sentimos estas escenas escalofriantes en la persona de Jesús, hay muchos que están sentenciados ya a beber de ese cáliz de Dios. Todo el que adore, dice Apocalipsis 14, 9, 11, todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir. Juan me encanta. Él se encarga de especificar que es algo sólido, que es algo sin diluir. Ese vino que está en el cáliz de la mano de Dios cuando su ira se desate ante todo aquel que pisotee la sangre de Jesucristo o le dé la vuelta a lo que Cristo hizo. Las dos verdades acerca de la cruz son estas. ¿Usted tiene miedo de la palabra cáncer? Nosotros tenemos culto de oración todos los días. Y en los cultos de oración se repite constantemente: Señor, la palabra cáncer es dura. La palabra cáncer asusta. Sin embargo, el pecado es mayor que la enfermedad del hombre. Esta es la enfermedad mayor que el hombre tiene. No es una enfermedad física, es la enfermedad del pecado. El cáncer mata el cuerpo, pero el pecado mata el alma. Nuestros pecados son extremadamente horribles y es por eso que nada hay que revele la gravedad del pecado como la cruz. Nosotros a veces nos ponemos a jugar con la santidad de Dios.
Y no se nos mete en la cabeza que Dios ni siquiera escatimó a su único hijo y lo sacrificó por el pecado de nosotros. ¿Cuánto más no lo va a hacer con criaturas que quieran continuar siendo rebeldes ante ese regalo divino de parte de Dios? Si Dios no consideró a su hijo para mandarlo a la cruz y abandonarlo en la cruz, ¿cuánto más no lo hará con nosotros que somos pecadores si no volteamos nuestra mirada a Él y reconocemos su santidad? En última instancia, lo que entregó a Cristo en la cruz no fue la codicia de Judas. No. No fue tampoco la envidia de los sacerdotes, ni fue la cobardía de Pilato. Escuche bien, ni fue Judas, ni fue Pilato, ni fue el odio que había en el templo por el cual el templo fue destruido. El templo fue destruido, escuchen bien, por odio, por envidia. Ya Dios no lo toleraba esto. Pero ¿saben por qué fue que Cristo fue a la cruz? Por nuestra codicia, por nuestra envidia, por nuestra cobardía y por los demás pecados que yo pudiera pasarme la tarde entera hablando de ellos. Es imposible aceptar la cruz de Cristo y no sentir vergüenza por lo que nosotros somos. Tenemos un depósito de robo, de chisme, de envidia, de odio, de orgullo, de ego, de apatía, de impiedad, de complacencia a nosotros mismos. Y pensamos en Judas, pensamos en Pilato y pensamos en los sacerdotes. Debemos reconocer que nuestro pecado es grave y por eso no había ningún modo en que el justo Dios pudiera perdonar con justicia nuestra injusticia, salvo cargado Él mismo en la cruz a través de Jesucristo. Y Dios ha querido librarnos de esa esclavitud. Solo cuando nosotros entendemos esto, que necesitamos a un Salvador con toda urgencia, es que realmente estamos en el camino. Y en segundo lugar, la cruz nos muestra una verdad acerca de Dios, que en su maravilloso amor no nos abandonó a nuestra suerte. Pudo haber dejado a nosotros como estábamos. Sin embargo, y dejar que nosotros cosecháramos nuestro fruto, que el fruto era muerte. Sin embargo, nos vino a buscar en la persona de Jesucristo. Allí llevó nuestro pecado, allí llevó nuestra culpa, allí llevó nuestra muerte. Y solo un corazón duro como la piedra puede permanecer inconmovible ante un amor como este. El nombre es gracia, amor manifestado hacia el que no lo merece. Esa salvación gratuita es el incentivo para llevar una vida de santidad. Una vida de devoción a Cristo. Y mi pregunta es, ¿cómo es tu vida de dedicación, de devoción a Jesucristo? ¿Tú estás luchando en dependencia con el Espíritu de Dios contra tus deseos carnales? ¿Has estado conquistado por el mundo y consintiendo los deseos pecaminosos de tu corazón? ¿Qué haces con tu culpa? No olvides que Judas era uno de los 12 por 3 años y que estuvo físicamente cerca de Jesús, pero su corazón siempre estuvo lejos de él. No basta con profesar ser creyente, no basta con profesar ser miembro de una iglesia. Si tú estás dispuesto a vender a Jesucristo por cualquier precio de lo que este mundo puede ofrecer, cuidado, porque tu destino puede ser el mismo de Judas. Arrepiéntete de tu tibieza. Si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita.
Arrepiéntete de tu cobardía. Dice Apocalipsis que los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexuales, los que practican brujería, los que rinden cultos, los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esto no es juego. Y si el diablo te está susurrando al oído que tú has oído eso muchas veces y que tú has oído esto muchas veces y que tú no has matado a nadie y que tú no has hecho esto y que tú no has hecho el otro, déjame decirte que el diablo te lo está aconsejando. Hay un solo camino para llegar al Padre, que es a través de Jesucristo, y el que no pasa por esa cruz no va a llegar a la gloria. Ruégale a Dios que despegue tu corazón del amor de este mundo, del amor a ti mismo, para que tú puedas rendirte por amor a ese Jesús de una vez por todas. Es momento de subir al Gólgota, es momento de ser crucificado con Él, es momento de sufrir por Él, es momento de dejar de mirar abajo y mirar a las cosas que son de arriba. Dios habló muchas veces y de distintas formas y lo está haciendo en este momento a través de su Hijo Jesucristo. Cuidado de no ser parte de los malditos. Isaías 6:10 dice que cuando se es maldito se escucha con atención, pero no entienden. Que miran, pero no ven. Que no aprenden nada. Que endurecen el corazón. Que tienen los oídos tapados, que tienen ojos y no ven, que no comprenden en su corazón y que se niegan a buscar la santidad. Esto es maldición. Si yo no estuviera predicando, estuviera llorando allá abajo. Porque el camino al cielo no lo vamos a ganar ni por lo que hayamos hecho en el pasado, ni por lo que estamos haciendo ahora. El camino al cielo lo ganamos de una sola forma, porque aún lo que tú haces para Dios está envuelto en pecado, está decorado con pecado, dice Jonathan Edwards. Lo que tú crees que lo estás haciendo genuinamente para Dios está decorado con pecado. Y la única condición en la que tú puedes decir que estás bien es cuando tú dices: estoy descalificada totalmente delante de Dios. La santidad de Cristo, y crucificado en una cruz del Calvario, el Padre no tuvo compasión con su propio Hijo, lo abandonó en la cruz. ¿Qué será de mí que soy pecadora? Que el Espíritu Santo de Dios esté paseándose en este lugar, convenciéndote de pecado, convenciéndote de que tienes que arrepentirte, convenciéndote de que las sendas que lleva son torcidas. Y que Dios nos ayude a todos nosotros a salir de aquí como una nueva criatura, con prospectos nuevos, dejando atrás lo que quedó atrás, prosiguiendo el blanco de nuestro supremo galardón. Que la cruz de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario sea efectiva en tu vida. Y tú aproveches este regalo que no tendrás jamás con qué comprar, para tú poder obtener lo único que no se va a podrir, lo único que no se va a perder, lo único que tendrá valor eterno. Que tú comiences a quitarte el ropaje del mundo y comiences a ponerte la ropa de santidad, por amor a aquel que nunca pecó y se hizo pecado. Vamos a ponernos de pie, vamos a ver. Incline sus ojos. Y pídale a Dios con todo el corazón que le abra el oído espiritual.
y sobre todo que le circuncide el corazón y le ayude a ver su miseria. Y que el Espíritu Santo ponga compasión por usted mismo de ver la posición en la que está. Señor y Padre nuestro, Dios soberano del universo, te doy gloria, honra, alabanza y adoración, porque tú eres el único digno de ella. Te doy muchas gracias, Padre, porque aún nosotros siendo malos, tú continúas extendiendo tu mano de misericordia y bondad. Todavía tú sigues llamando, todavía tú sigues salvando, todavía estás dando oportunidad, Señor. Oh Padre eterno, que todo el que esté aquí pueda quedar impactado por lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Señor, que no tengan en su mente un hombre frágil, débil y abusado, sino que tengan en su mente que un hombre santo, siendo tu misma imagen, subió a la cruz, siendo culpable de mi maldad. Señor, pon espíritu de arrepentimiento en esta iglesia, pon espíritu de sumisión, pon espíritu de humillación y ayúdanos, Dios mío, a verte a ti como el grande y a nosotros vernos como pequeños. Te necesitamos, Padre celestial, necesitamos, Padre divino, que tú rompas los corazones de piedra, los conviertas en corazones de carne, que tú sensibilices, Señor, nuestra vida y nos ayude a ver de dónde tú nos has sacado. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender que nuestras vidas como creyentes no se acabaron hoy y que tú estás escribiendo en el libro de cada uno de nosotros nuestras vidas futuras. Señor, glorifícate, porque por amor a tu Hijo Jesucristo, una vez más nosotros te lo pedimos.